Hermano Iván, que Dios me lo bendiga. Gracias a todos los hermanos presentes en esta noche. Continuamos con la primera carta de Juan, en el capítulo 4 estamos. Nos quedamos el martes pasado en el capítulo 4, versículo 12. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4, versículos 13 al versículo 17, pero espero con la ayuda de mi Señor Jesucristo llegar al versículo 21. Voy a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro glorioso, bendito Salvador Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 en adelante. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eh, Voy a hacer unas observaciones para que nos recordemos las clases pasadas. La primera observación para que ustedes anoten en sus libretas de apunte es el amor de Dios para con nosotros. Esa es la primera observación que quiero hacer. En el capítulo 3, en el versículo 1, lo vimos martes pasados, en otros martes, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y el pasaje leído, lo primero que resalta, lo primero que Juan, lo primero que sobresale en el pasaje es el gran amor de Dios para con nosotros. Miren el capítulo 4, verso 9. Miren el 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ahí está por segunda vez. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Versículo 10, 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Ahí está la tercera vez. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado, ahí está la cuarta vez. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, el amor de Dios, se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahí está, el amor que Dios tiene para con nosotros. Y versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué quiero decir? No debemos tener ninguna duda del amor de Dios para con nosotros. No dudes nunca del amor de Dios. 7 veces.
Juan nos ha dicho el amor que Dios tiene para con nosotros. No dudes del amor de Dios. Lo segundo que quiero decir es que el amor de Dios en este pasaje es tangible, es concreto, no es solo de palabra y de lengua. El amor de Dios en este pasaje es con hechos y en verdad. Mira el versículo 9 nuevamente, 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo al mundo. Ahí está. Un amor concreto, un amor tangible, un amor palpable. Dios nos amó con amor eterno, pero mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Versículo 10. Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está el amor concreto, el amor palpable, el amor de hecho y de palabra de Dios, enviando a su Hijo. Y versículo 14, y nosotros hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Entonces, Dios nos ama con un amor eterno, y el amor de Dios es concreto, es con hechos, es con palabras, no solamente palabras ni lengua. Dios demostró que nos ama 3 veces. Aquí, enviando a su Hijo, enviando a su Hijo, enviando a su Hijo, el Salvador del mundo, el que vino a hacer propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de nuestro Dios. Lo tercero que quiero que veamos es que si Dios nos ha amado a nosotros, nosotros le amamos a Él. Miren el versículo 19. Este es mi segunda observación. El 4:19. Nosotros le amamos a Él. Si Dios nos amó a nosotros, nosotros respondemos al amor de Dios. Y respondemos al amor de Dios de 2 o 3 maneras. Número 1, respondemos al amor de Dios, número 1, guardando sus mandamientos. Miren el capítulo 2, versículo 5. Son conceptos importantes en la carta. Dice el 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, el amor de Dios se va madurando, va completándose, va perfeccionándose en nosotros. Miren el capítulo 3, versículo 22 y 23. Mi punto es, nosotros le amamos a Dios guardando su mandamiento, haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Miren el 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios permanece en Él. Entonces, Dios nos ama enviando a su Hijo Jesucristo. Nosotros le amamos a Él guardando sus mandamientos y haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Uno de sus mandamientos, que lo vamos a ver el próximo martes probablemente, es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El otro mandamiento, el que estamos viendo en nuestro pasaje, es que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Miren el 3:11, por favor, el 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El 3:23 de nuevo, 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado.
el capítulo 3, o capítulo 4, por favor, versículo 10, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. Y el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces, hay un triángulo acá. Dios nos ama enviando a su Hijo Jesucristo, nosotros respondemos al amor de Dios amándonos unos a otros como Él nos ha mandado. Así que aquí hay un triángulo. Dios nos ama a nosotros le amamos a Él y nos amamos unos a otros. Es decir, que nosotros amamos a los hermanos porque Dios nos amó a nosotros primeramente. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, respondemos a ese amor guardando los mandamientos de Dios, haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, en este pasaje, el que estamos viendo, hay un triángulo. Él nos amó a nosotros. Nosotros respondemos al amor de Él. Amamos a Dios, también amamos a los hermanos, que también son hijos de Dios. Ese es el triángulo. Hay puro amor aquí, el amor del Padre por nosotros, nuestro amor hacia el Padre y nos amamos unos a otros. Eso es lo importante de este pasaje. Además, recordemos que Juan habla de un perfecto amor, versículo 12, 4:12, por favor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, eso es lo que quiere Juan, que su amor, el amor de Dios, se perfeccione en nosotros. Versículo 13. En versículo 12, su amor se ha perfeccionado en nosotros. En versículo 15 y 16, versículo 17, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Juan habla de un perfecto amor de Dios hacia nosotros. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Escuche bien ahora. De donde el que teme, la persona que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hay cristianos que han sido perfeccionados por el amor de Dios, que han recibido el completo amor de Dios, pero hay algunos discípulos que aún no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Y vamos a explicar por qué. Lo otro que estuvimos viendo es la permanencia. 4:12 de nuevo, 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, aquí está la palabra. Dios permanece en nosotros, Dios permanece en nosotros. Cuando nos amamos, Dios permanece en nosotros. Dios tiene comunión con nosotros. Nosotros conservamos el amor de Dios. Versículo 13, en esto conocemos que permanece en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece
en Él. Esos son los conceptos. Entonces, resumiendo, reflexionemos en el amor que Dios tiene para con nosotros. Pensemos y reflexionemos en eso. 2, pensemos en el amor palpable, en el amor concreto que Dios tiene para con nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. 3, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros amamos a Dios guardando sus mandamientos, y los mandamientos de Dios voy a adelantarle algo del final de todo esto. Voy a adelantarles algo. Los únicos mandamientos que encontramos en toda la carta de Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. No encontramos otros mandamientos específicos. Va a ser muy interesante cuando hablemos del pecado de muerte en el capítulo 5. Va a ser muy interesante. Entonces, Dios nos amó, nosotros lo amamos a Él, guardando sus mandamientos y amándonos unos a otros. Lo que Juan quiere, dos cosas: que continuemos en el amor de Dios. Si amamos a los hermanos, Dios permanece en nosotros. La idea es comunión, conocerlo a Él, estar en Él, y nosotros permanecemos en Dios, continuamos teniendo comunión con Dios. Así que lo que Juan quiere en esta noche, en el pasaje, permanezcan en el amor de Dios, conserven el amor de Dios. ¿Cómo? Amándose unos a otros como Él nos ha mandado. Lo que Juan quiere en esta noche, que el perfecto amor de Dios, el puro amor de Dios, el profundo amor de Dios, siga perfeccionándose, siga madurando, siga creciendo, siga desarrollándose en nuestras propias vidas. Amén, hermanitos. Comenzamos entonces con el capítulo 4, versículo 13 al 16. Capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Juan, una vez más, quiere darle seguridad, quiere darle protección, quiere darle confianza al cristiano. La prueba que tenemos comunión con Dios y que Dios tiene comunión con nosotros, porque eso significa la palabra permanecer. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. La prueba que tenemos comunión con Dios y que Dios tiene comunión con nosotros es que, bueno, la primera prueba es que creamos que Jesucristo ha venido en carne y que nos amemos unos a otros. Ahora, la permanencia de Dios en nosotros y nosotros teniendo comunión con Dios tiene que ver con el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Dios permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Él por su Espíritu que Él nos ha dado. Juan ya ha mencionado la morada del Espíritu, la presencia del Espíritu en el cristiano. Es una prueba. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? ¿Cómo sé que Dios tiene comunión conmigo? ¿Cómo sé que permanezco en Dios? ¿Cómo sé que permanece Dios en mí? Por el Espíritu que nos ha dado. En el capítulo 2, esa clase la hicimos hace mucho tiempo atrás. En el capítulo 2, en el versículo 20, ya Juan nos ha dicho: vosotros tenéis la unción del Santo.
vosotros tenéis la unción del Santo. Dios nos ha dado la unción del Santo. La unción del Santo permanece en nosotros. Y en estos momentos estoy reconociendo que la unción del Santo para mí, sé que para otros estudiantes de la Biblia no, pero para mí la unción del Santo tiene que ser el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. En el capítulo 3, versículo 24, 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios? 3:24, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. La prueba que Dios permanece en nosotros y que nosotros permanecemos en Dios, la prueba ahora es por el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, por el Espíritu que Dios nos ha dado, por la unción que nosotros recibimos de Él. En el capítulo 4, versículo 2, Juan reconoce quién tiene el Espíritu de Dios y quién no tiene el Espíritu de Dios. En el 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, para Juan, la prueba de que Dios tiene comunión con nosotros, nosotros tenemos comunión con Dios, de que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios por el Espíritu que Él nos ha dado. Y tengo que recordar en esta noche, nadie puede tener comunión con Dios, nadie puede permanecer en Dios si no tiene el Espíritu de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo, no es de Dios. Entonces, uno podría preguntarse, sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, según Hechos 2:38. Sabemos que Dios le da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen, según Hechos 5, versículo 32. Pero en primera de Juan, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Mira el capítulo 3 nuevamente, porque uno tiene que preguntarse, sé que Dios me dio el Espíritu Santo en el momento de mi bautismo. Sé que Dios le da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Pero ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti, que el Espíritu Santo mora en mí? En el capítulo 3, versículos 23 y 24, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando una persona tiene la unción del Santo, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, va a guardar los mandamientos de Dios. Eso significa, va a creer en el nombre de Jesucristo. Va a creer que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Dios se manifestó en carne. Va a creer que Jesús es eterno, que Jesús es divino, que Jesús es Dios igual al Padre. Esa es una evidencia. También, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros? Porque nos amamos. Porque nos amamos unos a otros.
es el Espíritu Santo, es el que produce ese fruto de amor, ese fruto de paz, de gozo, de templanza, de paciencia, los frutos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, produce frutos. Y el primer fruto que el Espíritu produce en el cristiano es el amor. El amor para Dios, el amor unos con otros, el amor para nuestros enemigos, el amor. Son evidencias. Además, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios? Repito el concepto, capítulo 4, verso 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La persona que tiene el Espíritu Santo va a estar confesando que Jesucristo ha venido en carne, va a confesar que Jesucristo es el Señor, va a confesar que Jesús es el Cristo, va a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es por el Espíritu Santo. Entonces, capítulo 4, versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Dios, en Él, y Dios en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, nosotros tenemos la unción del Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? Porque guardamos sus mandamientos, porque hemos creído en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque nos amamos unos a otros como Él nos ha mandado y porque confesamos que Jesús es el Señor. Confesamos que Jesús ha venido en carne, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Esas son pruebas, son evidencias de que Él ha hecho morar en nosotros su Santo Espíritu. Versículo 14, Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Es interesante aquí, para lo que se viene en el capítulo 5, que Juan habla del Dios Trino. ¿Se acuerdan hace unos 4 meses atrás? ¿Se acuerdan hace unos 4 meses atrás que Juan nos invitaba a nosotros a tener verdadera comunión con el Padre, verdadera comunión con Jesucristo? Y Juan en 4 capítulos no hizo ninguna mención del Espíritu Santo. Y que recién ahora Juan comienza a hablar del Espíritu Santo más directamente. Juan en este pasaje, ustedes tienen que observarlo, también menciona al Dios Trino, el amor del Padre enviando al Hijo y Dios enviando su Espíritu Santo también. Fíjate que cuando Juan habla del perfecto amor, del completo amor de Dios, Juan está hablando del completo amor, del perfecto amor de Dios el Padre, que nos ha amado, del amor de Jesucristo, que dio su vida por nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados, y también del perfecto amor del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros. Por eso Juan puede hablar de un perfecto amor, porque en este pasaje está el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo, morando en el creyente, permaneciendo en el creyente. Ese Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Si tú lees Romanos capítulo 5, no solamente la sangre de Jesús fue derramada,
también fue derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Juan ahora dice en el verso 14, y nosotros hemos visto y testificado. Y tuve un poco de dificultad con la frase y nosotros hemos visto y testificado, porque esa frase es exactamente igual al prólogo, al prefacio, a la introducción que tuvimos en el capítulo 1. Mira el capítulo 1, dice versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Entonces, en el prólogo, en el prefacio, los que han visto, los que han oído, los que han contemplado y palpado, y los que han anunciado, los que han testificado y los que han proclamado son los apóstoles. Eso no hay duda, ya lo dijimos ya. Pero ahora Juan dice en el verso 14, nosotros hemos visto y testificamos. Y ese nosotros, mis dudas son si se refieren a los apóstoles o se refiere a Juan y a toda la iglesia, a los hijitos, a los hermanos o a los amados, que es la iglesia del Señor. No estoy tan seguro cuando Juan dice, y nosotros hemos visto y testificamos, y nosotros se refiere a los apóstoles como en el capítulo 4, verso 6, nosotros somos de Dios. Ese nosotros se refieren solamente a los apóstoles, según el capítulo 1, del 1 al 3, o nosotros hemos visto y testificado se refiere a Juan, que representa a los apóstoles, y a toda la iglesia del Señor. Bueno, tengo mis dudas, no me he decidido todavía, pero el verso 14 además dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Y otra vez encontramos el concepto de enviar. El Padre envió al Hijo. Recuerden en el prefacio, recuerden en el prólogo. Antes que el Padre enviara al Hijo, antes que el Hijo se manifestara, antes que el Hijo se manifestara y se hiciera carne y habitara entre nosotros, el Padre estaba con el Hijo, estaban cara a cara. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios. El verbo, el Hijo, el Logo, la palabra, estaba con el Padre. Pero aquí Juan dice que el Padre ha enviado al Hijo. Eso significa, eso nos recuerda la preexistencia del Hijo. El Hijo, antes de venir al mundo, estaba con el Padre y fue el Padre quien lo envió por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo envió por amor. Entonces, nuevamente encontramos el concepto de enviar. El término enviar, repito, nos habla de la preexistencia del Hijo de Dios. Además, Juan nuevamente usa para Jesús. Recuerden que los anticristos están negando que Jesús sea el Cristo. Los anticristos están negando que Jesús sea el Hijo amado de Dios. Y Juan insiste en que Jesús es el Hijo que fue enviado por Dios a este mundo. Miren el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Hijo, al Hijo. Mira el 4:9, el 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
a nosotros envió a su Hijo. Su Hijo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 5, verso 5, 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ya vamos a llegar al tema del testimonio, que es un tema impresionante en la carta de Juan. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio de su Hijo ha dado testimonio de él, las Escrituras han dado testimonio del Hijo, y ya vamos a hablar del tema del testimonio. Versículo 12, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Entonces, hermanos míos, para Juan, Jesús es el Hijo del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Cuál es la importancia? El término hijo significa que Jesús es de la misma clase, de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma sustancia que Dios el Padre. Eso significa que para Juan, Jesús es el verdadero Dios. Jesús es eterno. Jesús es divino. Para Juan es muy importante eso. ¿Quién realmente es Jesús? ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo ahora? Es por cómo termina la carta. Hijitos guardados de los ídolos. Por eso Juan quiere dejar muy en claro quién es Jesús, el que estaba con el Padre y se manifestó. Ese Jesús que estaba con el Padre y se manifestó, ellos lo oyeron, ellos lo vieron, ellos lo palparon, ellos lo contemplaron, al verbo de vida, al verbo de Dios. Para Juan y los demás apóstoles, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo. Miren el 4:14, capítulo 4. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo porque Él vino a quitar nuestros pecados, porque Él vino a destruir las obras del diablo, porque Él vino como propiciación, como propiciación por nuestros pecados. Por eso Jesús vino a este mundo a dar su carne y a dar su sangre por la vida del mundo. Por eso Jesús es el único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo, sobre esta tierra, en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús es el Salvador del mundo.
Versículo 15, 4:15, por favor. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Juan vuelve al tema de la confesión. Ya hemos visto suficiente acerca de confesar al Hijo o de negar al Hijo. Miren el capítulo 2, por favor. Capítulo 2, verso 22 y 23. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí estamos nuevamente con el concepto, con la idea de confesar. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero miren el 23, 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, al Salvador del mundo, tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo, el que confiesa que Jesús es el Cristo, el que confiesa que Jesús es el Salvador del mundo, tiene al Padre, permanece en el Padre, tiene comunión con el Padre y Dios tiene comunión con él. Capítulo 4, verso 2. Nuevamente, el mismo concepto. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan está hablando de una confesión, pero una confesión firme, una confesión continua. ¿Y qué tenemos que confesar? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tenemos que confesar. El etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión. En Romanos, Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él permanece en Dios. Es por el Espíritu Santo que el cristiano confiesa que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Cuando una persona confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, puede tener comunión íntima con Dios. La comunión con Dios depende de lo que creemos, de lo que confesamos acerca de Jesús. ¿Es Jesús el Cristo? ¿Es Jesús el Hijo eterno de Dios? ¿Es Jesús el Dios encarnado? La confesión en Primera de Juan implica además tener confianza en la persona que confesamos, significa obedecer a la persona que confesamos, significa depender de la persona que confesamos. Confesar que Jesús es el Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, implica que nosotros nos rendimos ante Él, nos sometemos ante Él, nos humillamos ante Él y reconocemos cuando confesamos, Él es el Curios, Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es Dios, Él es soberano, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores, Él es el alfa, Él es el primero, Él es el último. Estamos confesando quién realmente es Jesús. Estamos reconociendo su señorío, su gobierno, nuestra dependencia absoluta de Él. Eso significa confesar. Confesar a Jesús. Y no solamente lo confesamos antes de nuestro bautismo. Cuando Pablo fue bautizado, salió de las aguas del bautismo e inmediatamente confesaba y testificaba diciéndole a los judíos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios.
Versículo 16, 4:16, por favor. 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Ahí está el concepto. Nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Nosotros conocimos el perfecto amor de Dios, conocimos el gran amor de Dios cuando Jesús murió en esa cruz del Calvario. Ahí Dios está exhibiendo, Dios está mostrando públicamente su gran amor para con nosotros. Dios mostró su gran amor para con nosotros en esa cruz. Pero aquí en Primera de Juan, el cristiano ha conocido, sigue conociendo y continuará conociendo el gran amor de Dios. El cristiano ha experimentado el gran amor de Dios, ese amor que fue derramado en nuestros corazones. Dios nos amó con amor eterno. Además, el cristiano ha creído en el gran amor que tiene Dios para con nosotros. Hermanos, Dios tiene un amor muy especial para con sus hijos. Somos hijos de Dios. Somos la niña de sus ojos. Somos su pueblo escogido. Somos su real sacerdocio. Somos su especial tesoro. Dios tiene un amor especial para con nosotros. Se repite una y otra vez en este pasaje el amor que Dios tiene para con nosotros. Permanecer en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios es producto de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Permanecemos en el amor de Dios para continuar teniendo comunión con Dios. Yo creo en este pasaje que el cristiano vive dentro del amor de Dios, porque el cristiano es objeto del amor de Dios. Nosotros estamos en la luz y andamos en la luz y entramos al mundo de Dios, al mundo de la luz. Pero aquí el cristiano ha entrado a la esfera, al mundo del amor de Dios. La idea de permanecer tiene el sentido de continuar amando a Dios, continuar amando a los hermanos. Esa es la idea de permanecer. Cuando permanecemos en el amor de Dios, usted y yo continuamos amando a Dios, pero también, según el pasaje, continuamos amando a los hermanos. Ese es el triángulo. Dios nos ama, nosotros amamos a los hermanos y nosotros amamos a nuestro prójimo. Pero toda la fuente, todo el origen es de Dios. Dios es amor, Dios es el origen del amor, es la fuente del amor, porque Dios es amor. Dios nos ama a nosotros, nosotros le amamos a Él y amamos a los hermanos como Él nos ha mandado amarlos. Tenemos en este pasaje evidencias del verdadero cristiano, del verdadero discípulo de Cristo. La primera evidencia es que Dios ha hecho morar en nosotros el Espíritu Santo. Una segunda evidencia es que nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, que Jesucristo ha venido en carne,
que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esas son evidencias. Y una tercera evidencia, hermano, es que nos amamos unos a otros como Él nos ha mandado. Entonces, son evidencias de que hemos experimentado, de que estamos conservando, de que estamos permaneciendo en el amor perfecto, en el amor puro, en el amor completo y profundo de Dios. Capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Juan habla de un amor perfecto en nosotros. Dios nos ha perfeccionado con su amor. ¿Cómo? Juan ha dicho que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Miren el 4:12, por favor. 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y ahora en el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Cuando nos amamos unos a otros, cuando nos amamos como Él nos ha amado, cuando amamos a los hermanos, el perfecto amor de Dios se perfecciona en nosotros. Juan quiere que el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, vaya creciendo, desarrollándose, vaya madurando, vaya perfeccionándose y llegue a ser completo el amor de Dios en nosotros. Juan quiere que tengamos un amor completo, un amor perfecto, un amor profundo de Dios en nosotros, ese amor que todo lo soporta, ese amor que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo sufre, ese amor que no guarda ningún rencor, ese amor que no tiene envidia, ese amor que no le hace mal al prójimo, ese amor. Juan quiere que el amor de Dios vaya perfeccionándose en nosotros. ¿Cómo? Cuando guardamos un mandamiento, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros. Cuando amamos a los hermanos, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto, esta frase indica la manera en que el amor se completa y se perfecciona en nosotros. Y estoy seguro que Juan tiene en mente el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Dios y nuestro amor unos a otros. Me parece a mí que el perfecto amor de Dios perfeccionándose en nosotros es que el amor perfecto de Dios por nosotros le amamos a Él, pero también nos amamos unos a otros. Yo creo que en la Iglesia de Cristo debemos seguir el amor. Es el camino más excelente. Es mayor que la esperanza y que la fe. Sé que muchos siguen los dones en Primera de Corintios. Sé que muchos procuran el conocimiento en Primera de Corintios. Pero Pablo, a los que buscan el conocimiento, a los que buscan los dones espirituales, les muestra un camino más excelente.
el camino del amor, porque nada vale mi conocimiento de la Biblia, nada vale los dones que he recibido del Espíritu Santo si no tengo amor para con Dios, si no tengo amor para con mis hermanos. Nada soy, dice Pablo, de nada vale, dice Pablo, nada soy, dice el apóstol Pablo. Juan dice en el verso 17, 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Y aquí aparece nuevamente la palabra confianza, porque Juan quiere darle seguridad, quiere darles confianza a la iglesia del Señor. Recuerden en el capítulo 2, versículo 28, 2:28, que ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste Jesús, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. En el capítulo 3, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Confianza. En el capítulo 5, versículo 14, 5:14, y esta es la confianza que tenemos en él. En todo el libro de Juan, Juan quiere que la iglesia tenga confianza en la manifestación de Jesucristo, tengamos confianza cuando coloquemos las peticiones delante de él. Y aquí dice para que tengamos confianza en el día del juicio, confianza cuando él se manifieste, confianza porque él conoce nuestros corazones y todas las cosas que tenemos dentro, confianza porque él oye nuestras oraciones. Pero aquí dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y a mí me parece, por el verso 18, en el amor no hay temor, y anota la palabra temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, 2 veces. Porque el que teme, 3 veces, lleva en sí castigo. De donde el que teme, 4 veces. En el verso 18, Juan habla 4 veces del temor, del miedo. Pero cuando una persona es amada por Dios, cuando una persona ama a Dios, cuando una persona ama a los hermanos, no tiene por qué temer. Y yo creo personalmente que hay personas que les atemoriza, que les da pánico, que les da terror el juicio de Dios. Hay personas que les da pánico, que les da miedo, que les da terror cuando Él se manifieste con poder y gloria. Y me parece que Juan tiene en mente cuando una persona ha experimentado el amor de Dios, cuando el cristiano es objeto del amor de Dios, conserva el amor de Dios, permanece en el amor de Dios, ese cristiano no tiene nada que temerle al día del juicio. Ese cristiano no debe atemorizarse cuando Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso lo va a decir muy bien en el verso 18. Pero
no puedo saltarme el verso 17, porque el 17 dice, en el amor no hay temor. Recuerden que en el 18 va a mencionar la palabra temor, fobia 4 veces, más estas son 5, porque parece que en Juan los falsos maestros estaban atemorizando, estaban transmitiendo miedo, transmitiendo terror, pánico a la iglesia. Es como lo que pasa hoy día. Hay personas que viven aterrorizadas con el solo hecho que escuchan el día del juicio, con el solo hecho que Jesús va a aparecer en las nubes en cualquier momento como ladrón en la noche. Pero si usted y yo hemos recibido el amor de Dios, hemos experimentado el amor de Dios y conservamos el amor de Dios y el amor a los hermanos, el amor echa fuera el temor. El que ama no debe temerle al día del juicio. Al contrario, debe esperarlo con confianza, porque permanece en Dios y Dios permanece en él, porque sabe que Dios lo ama, porque sabe que Dios lo ama, porque sabes que somos el objeto del amor de Dios, somos su especial tesoro, somos su nación santa, somos la niña de sus ojos, somos sus hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero vamos al 17, vamos al 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, me parece, pues como Él es, no sé si se refiere a Dios el Padre o se refiere a Jesucristo el Hijo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Wow. Pues como Él es Dios, pues como Él es Jesucristo, yo me estoy inclinando más por Jesucristo, pues como Él es. ¿Por qué me inclino por Jesucristo? Porque en el verso 12, en el 12, 4, 12, nadie ha visto jamás a Dios. Es la misma idea del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo que está en el seno del Padre, que tiene comunión con el Padre, Él lo ha dado a conocer al Padre. Eso indica que Jesús es la imagen del Dios invisible, es la misma representación de Dios. El Hijo ha venido para mostrarnos el rostro, la cara del Dios invisible. ¿Quieren conocer a Dios? Vean a su Hijo, porque su Hijo tiene el carácter, la sustancia, la esencia, la naturaleza de su propio Padre. Pues como Él es, refiriéndose a Jesús, así somos nosotros en este mundo. Y me parece que debe ser Jesús, porque en toda la carta los falsos maestros no están insultando a Dios, no están negando a Dios. Su ataque es contra el Hijo. En Primera de Juan están atacando al Hijo, al Cristo, al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Entonces, pues como Él es, ya me convencí inmediatamente, pues como Él es, refiriéndose a Jesús, así somos nosotros en este mundo. Eso significa, cuando amamos a Dios, cuando amamos a los hermanos, estamos desarrollando el mismo carácter, estamos siguiendo las huellas, estamos siguiendo las pisadas, estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús amó a los suyos y nos mandó amar a los otros discípulos como Él nos ha amado, pues como Él es,
Así somos nosotros en este mundo. Cuando amamos a Dios y amamos a los hermanos, repito, estamos siguiendo el ejemplo, las pisadas, las huellas, y estamos desarrollando el carácter amoroso, misericordioso, compasivo del propio nuestro Señor Jesucristo. Cuando amamos a Dios y a los hermanos, estamos teniendo comunión con Dios, como la tuvo el propio Señor Jesucristo. Cuando amamos a Dios y amamos a los hermanos, estamos amando a Dios tal como lo amó el Señor Jesucristo. Cuando estamos amando a Dios y estamos amando a los hermanos, estamos guardando los mandamientos de Dios tal como los guardó el Señor Jesucristo. ¡Wow! Cuando amamos a Dios y amamos a los hermanos, estamos mostrándole al mundo el rostro, la imagen, la cara de Jesús. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos la gran oportunidad de mostrarle al mundo el rostro de Jesús, misericordioso, bondadoso, ese carácter perdonador, ese carácter humilde, ese carácter paciente, ese carácter manso, el carácter de Jesús, así como Él es, así tú y yo somos en este mundo. La gente nos va a reconocer, porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros, un amor como el que yo los he amado a ustedes. Así que repito el concepto. Cuando amamos a Dios y a los hermanos, estamos mostrando el carácter, estamos siguiendo el ejemplo, estamos siguiendo las pisadas y las huellas y las pisadas del Maestro. Cuando amamos a Dios y a los hermanos, usted y yo estamos teniendo la misma comunión con Dios que la que tuvo su Hijo Jesucristo en su ministerio terrenal. Cuando amamos a Dios y a los hermanos, estamos amando a Dios de la misma manera que Jesús amó a su Padre en su ministerio terrenal. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 4 veces Juan menciona el temor. Cuando la persona teme, siente miedo, siente terror, siente pánico, esa persona, en esa persona no se ha desarrollado el amor, no se ha perfeccionado, no ha madurado el amor de Dios en ese cristiano. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera ese temor, echa fuera ese miedo. Si has recibido el amor de Dios, si has experimentado el amor de Dios, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cómo puedes tener miedo? ¿Cómo puedes tenerle miedo a Dios? ¿Cómo puedes tener miedo al día del juicio? ¿Cómo puedes tener miedo cuando Él se manifieste? Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, estoy en el verso 18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando el cristiano mantiene una verdadera comunión con Dios, debe estar mirando el día del juicio
con seguridad, debe estar mirando el día del juicio con confianza, debe estar orando todas las noches. Amén, ven Señor Jesús. No necesitamos temerle y aterrorizarnos delante de aquel que nos amó con amor eterno, delante de aquel que derramó su amor en la cruz, delante de aquel que nos aceptó como hijos de él, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, delante de aquel que nos redimió, que nos salvó, que nos selló con el Espíritu Santo, donde existe una perfecta relación de amor entre Dios y tú, entre Dios y nosotros, el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Él, se echa fuera el temor. Cuando se tiene una comunión con Dios, cuando Dios tiene comunión con nosotros, cuando experimentamos el amor de Dios en nosotros y nosotros le amamos a Él, ese amor, el de Dios por nosotros y nuestro amor por Él, ese amor echa fuera el temor. El cristiano que mantiene continuamente una relación de amor con Dios, el cristiano que mantiene continuamente una relación de amor con sus hermanos, mira el futuro, mira hacia adelante, sin vergüenza, sin reprensión, sin castigo, sin condenación. Mira el día del juicio con confianza, mira la segunda venida con confianza, porque ama a Dios y porque él ha recibido el amor de Dios, porque ama a los hermanos. El cristiano que teme, el cristiano que vive con miedo, que vive con terror, ese cristiano comienza a sufrir el castigo ya en este mundo. ¿Cuántos cristianos viven atemorizados, viven con miedo, viven con terror? Escuchan solamente el día del juicio final y se aterrorizan totalmente. No puede ser así, hermano. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El que teme al juicio final, el que teme a la condenación, ese cristiano no está disfrutando, no está gozando, no está experimentando el puro amor y gran amor de Dios. Al final, creo yo personalmente, si una persona le tiene miedo a Dios, le tiene terror a Dios, es porque aún su corazón no se ha llenado, no se ha perfeccionado del gran amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo no tengo duda que debemos servir a Dios con temor y con temblor, pero hay una diferencia entre temer a Dios y temerle al día del juicio final. A Dios le servimos con temor y con temblor porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Dios. Lo amamos, le servimos con temor, le servimos con temblor, pero es diferente temerle al juicio final, temerle a la condenación eterna. La única razón para temerle al juicio final, la única razón para temerle al castigo eterno es cuando dejamos de amar a Dios y dejamos de amar a los hermanos y rompemos la comunión con Dios y rompemos la comunión con los hermanos. Sería la única razón de temerle al juicio final. La única razón donde el temor lleva en sí castigo es cuando dejo de amar a Dios y cuando dejo de amar a mis hermanos. La única razón donde el temor lleva en sí castigo es cuando dejo tener comunión con Dios y dejo tener comunión con mis hermanos.
Pero el cristiano debe continuar madurando y perfeccionándose en el amor de Dios y amando a sus hermanos. Hermanos míos, no podemos acercarnos al Dios con amor. No podemos acercarnos a Dios con amor y ocultarnos de Él por miedo. No podemos acercarnos a Dios con amor, con humildad, y a la vez estar ocultándonos de Él por miedo, por terror. Sé que Dios es espíritu, sabemos que Dios es espíritu, sabemos que Dios es luz, sabemos que Dios es amor, sabemos también que Dios es un fuego consumidor. ¿Lo sabe usted? Sí, Hebreos lo dice, que nuestro Dios es un fuego consumidor. Pero quiero decirte algo, pónganme atención, por favor. Hebreos capítulo 13 dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Pero si tú leyeras varios pasajes del libro de Hebreo, ¿sabes lo que el escritor le está diciendo a los cristianos judíos en Hebreos? Acerquémonos confiadamente delante de Dios. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos con libertad. Acerquémonos con corazón puro. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos al monte de Dios. Acerquémonos al trono de Dios. Acerquémonos a Dios, aunque es fuego consumidor, pero es tu Padre, pero es mi Padre, es tu Dios, es mi Dios, es tu creador, es mi creador, y ese Dios que es fuego consumidor te ama. Aunque Dios es fuego consumidor, el escritor a los hebreos dice, acerquémonos a Él, acerquémonos a Él, acerquémonos al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Porque es nuestro Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Wow. Capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Nuestro amor por Dios es una respuesta al gran amor de Dios para con nosotros. Dios nos amó primeramente. Escucha bien. Dios nos amó cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, cuando éramos extraños, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando seguíamos la corriente de este mundo, cuando vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin esperanza. Dios nos amó. Dios nos amó. Ahora, si Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, cuando éramos extraños, si Dios nos amó en esa condición, piensa, ¿cuánto más te ama Dios ahora que tú eres su hija, que tú eres su hijo, que tú eres el objeto de su amor? ¿Cuánto más Dios te ama ahora si tú eres la niña de sus ojos? Eres su especial tesoro. Eres su escogido. Eres su redimido. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Versículo 20. Wow, por fin, Santo Padre. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El perfecto amor de Dios no solo echa fuera el temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el odio de mi corazón, el rencor de mi corazón. ¿Se acuerdan del odio de Caín, cómo Caín mató a su hermano Abel? Sí. El perfecto amor echa fuera de mi corazón el miedo, el terror al juicio final. Pero el perfecto amor de Dios, el gran amor de Dios, también echa fuera el odio, el rencor, el resentimiento que puedo tener hacia mi hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, si alguno dice hay una contradicción con lo que se dice y con lo que se hace. Juan nos dijo anteriormente, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que amemos de hecho y en verdad. Los anticristos son mentirosos, porque en el capítulo 1 dicen tener comunión con Dios, pero andan en tiniebla, mienten. En el capítulo 2 dicen que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Son mentirosos. En el capítulo 2 dicen tener al Padre, pero niegan al Hijo de Dios. Son mentirosos. Ahora los anticristos están diciendo con la boquita que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano, menosprecia a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. El que dice que tiene comunión con Dios y anda practicando el pecado es mentiroso. El que dice que conoce a Dios y no obedece los mandamientos es mentiroso. El que dice que cree en Dios y niega a Jesucristo el Hijo también es mentiroso. Y el que dice que ama a Dios y que ama a Dios, pero tiene odio contra su hermano, es egoísta contra su hermano, ese es un mentiroso también. Hay una gran contradicción. La contradicción es decir amar a Dios a quien no he visto. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si a Dios nunca lo he visto jamás? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a Dios a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a su hermano a quien no ha visto? ¿Cómo puede odiar a su hermano? El que odia a su hermano no solo es mentiroso, sino que no ha recibido el amor de Dios, no ha experimentado el amor de Dios. ¿Cómo puede un hombre amar a Dios y a la vez odiar al hermano que fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cualquier pretensión de amar a Dios, cualquier pretensión de amar a Dios es un engaño y es una mentira si no se ama al hermano a quien ha visto. La persona que dice con su boca que ama a Dios, pero desprecia a su hermanito, rechaza a su hermanito, le cierra el corazón a su hermanito, esa persona que dice que ama a Dios y le cierra el corazón al hermano y no ama a su hermano y no quiere tener comunión con su hermano, esa persona es mentirosa o es mentiroso. No puede tener comunión con Dios. No puede permanecer en el amor de Dios. ¿Por qué? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de él? Que el que ama a Dios ame también a su hermano. El que ama a Dios
ame también a su hermano. No podemos separar, no podemos divorciar, no podemos separar el amor a Dios y el amor hacia los hermanos. Recuerdo el primer y gran mandamiento. Un escriba le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente? ¿Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? Y el segundo es semejante. Tiene el mismo peso, tiene la misma importancia, tiene el mismo valor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amamos a Dios. Amamos a Dios cuando amamos a los hermanos. Uno tiene que pensar, ¿qué relación estoy teniendo con mis hermanos? ¿Cómo está mi relación de amor con mis hermanos? Yo los invito, amados hermanos de las iglesias de Cristo, a seguir el camino más excelente, el camino del amor. Hagamos cosas concretas. Sirvamos con hechos concretos a nuestros hermanos. No le cerremos el corazón a nuestros hermanos para no amarlos, porque estaríamos cerrándole el corazón a nuestro propio Dios, a nuestro propio Padre Celestial. Nosotros hemos recibido el mandamiento de Jesús, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja. Continuamos con el capítulo 5, del 1 al 5, el próximo martes, si Dios nos permite. Buenas noches.